Qué bueno que sigues conmigo, viajero. El fuego sigue brindándonos su calor, y las estrellas nos observan mientras tejemos historias de antaño. Si los Anari fueron los primeros en pisar en Gea, no estuvieron solos por mucho tiempo. Muy de cerca le siguieron los Oxtur. El dios Lono, al ver la proeza de Aurora al crear a los Anari, no quiso quedarse atrás. Con ese mismo anhelo de dar la vida a sus propios hijos, solicitó el apoyo de Vizcaya, y de esa unión, sin ambigüedad alguna, nacieron los Oxtur. Pasaron los años y un líder de nombre Babur surgió entre ellos, consolidándose como la cabeza de su raza. Él llevó a los suyos a las montañas de Abdul. Sin embargo, su estancia allí no fue prolongada. Verás, la familia Anari, Orón, que se consideraba heredera de todas las montañas de Gea, no tardó en llegar para expulsar a los Oxtur. Aunque los Orón eran una sola pequeña facción, sus conocimientos de magia y de lucha eran superiores a los de los Oxtur. Así, lograron la victoria, expulsando a los Oxtur de lo que estos últimos consideraban su tierra prometida. Pocos años después, los Anari, victoriosos, al ver que había montañas con mejores recursos a su disposición, abandonaron las montañas de Abdul. Esto, por supuesto, ofendió profundamente a los Oxtur. No solo los habían vencido, sino que además habían despreciado su tierra prometida, considerándola un lugar que no valía la pena habitar. Imagina el orgullo herido. Fue entonces cuando Babur hizo que los Oxtur regresaran a las montañas. Se propuso dos cosas. La primera, construir el complejo arquitectónico más asombroso de Gea en ese momento. Y la segunda, prepararse para no solo no volver a ser derrotados, sino para darle una derrota contundente a los Orón si algún día osaban regresar. Con el paso del tiempo, los Orón volvieron a las montañas de Abdul, y vaya sorpresa se llevaron. Vieron las maravillas que los Oxtur habían construido, convirtiendo esas montañas en una fortaleza hermosa e imponente. Se acercaron con una tropa de soldados dispuestos a desalojarlos por segunda vez. Pero los Oxtur se negaron rotundamente. Los Orón, confiados al principio, vieron cómo sus soldados eran masacrados poco a poco por el enemigo. Los que quedaron emprendieron la huida, pero Babur sabía que eso era solo el comienzo. Los Orón se reunieron con el resto de su familia, formando un ejército considerable para marchar y recuperar a Abdul. Se prepararon durante un par de años para asediar la enorme fortaleza, pero cuando se acercaban a la región, fueron interceptados en el lago Ara, donde el ejército completo de Oxtur venció de forma aplastante a los Orón. Los Oxtur no se conformaron con esta gran victoria. Fueron más allá. Ocuparon dos importantes montañas de los Orón. Este conflicto duró aproximadamente 1000 años y solo terminó cuando los Galadri, otra familia Anari, intercedieron. Se posicionaron del lado de los Oxtur, poniendo así fin a esa larga y sangrienta guerra. Pocos años después,
Los Sauron desaparecieron en una trágica marcha hacia el sur de Gea. Con su desaparición, el camino quedó libre para que los Oxtur ocuparan las montañas de toda Gea. Así fue como se alzaron como los señores de las cumbres. En cuanto a su apariencia, los Uxtur son de tez verde, gris o amarilla pálida. Son grandes y musculosos, aunque en ocasiones puedes encontrarlos gordos o muy delgados. Las mujeres Uxtur suelen conservar esos rasgos fuertes, pero aún así son figuras estilizadas y de rostros bellos. Su distintivo facial son sus colmillos, a veces inferiores, a veces superiores, a veces ambos, que pueden llegar a sobresalir un poco de sus bocas. El tono de sus ojos es similar al de los Anari, pero su esclerótica, esa parte blanca, sí es completamente blanca. Así es la historia de los Uxtur, viajero. Una historia de lucha, perseverancia y la construcción de un imperio en las alturas. ¿Te ha gustado? ¿Te gustaría escuchar sobre otra raza bajo el manto de estas estrellas?